Ir al pasado presidente que también Sí. dé su Seguro. declaración y entonces luego vamos a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente y miembros de la Comisión Especial sobre el Derecho a Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico. Comparezco en el día de hoy por invitación del señor presidente del Senado, conjuntamente con el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, licenciado Roberto Prats, en mi función de National Committee Man de dicha formación política nacional en Puerto Rico, para expresarme en torno a la legislación de administración que propone la celebración de un proceso plebiscitario en que el electorado puertorriqueño pueda expresar, en primer lugar, su satisfacción con la condición política actual o su deseo de encaminarse por la ruta del cambio a una relación política permanente y no territorial, no sujeta a la cláusula territorial de nuestra Constitución Nacional, y en segundo lugar, la opción descolonizadora de su preferencia. El Partido Demócrata de Puerto Rico, representado aquí por el funcionario de mayor jerarquía de las dos facciones ideológicas que la componen, representa a afiliados del Partido Demócrata Nacional que apoyan la actual condición política por una parte o la estadidad federada por la otra. Cada una de las dos facciones ha ejercido su influencia sobre la aprobación o no aprobación de legislación en el Congreso que faculte a los puertorriqueños a votar sobre su futuro. En mi opinión, y mi correligionario nacional, pero adversario territorial podrá discrepar, una creciente mayoría de los miembros demócratas del Congreso crecientemente apoyan que nuestro pueblo pueda expresarse. Y me explico. Cuando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el 4 de marzo de 1998, y yo estaba en la grada ese día, en torno al llamado Proyecto Young HR 856, 165 congresistas demócratas votaron a favor de la medida. 12 años más tarde, al llevarse a votación el llamado Proyecto Pierluisi, HR 2499, en el que siento corregir al compañero Roberto Prats, yo no estaba en las gradas presenciando esa votación porque alguien tenía que quedarse en Puerto Rico de gobernador interino. Dolorosamente en esa ocasión, el número de congresistas que votó a favor aumentó de 165 a 184 demócratas. Gracias a ello, mientras el proyecto Young se aprobó por el margen de un solo voto, el proyecto Pierluisi se aprobó por una supermayoría de 54 votos. Más aún, ninguna de las enmiendas propuestas para debilitar el proyecto Pierluisi en la Comisión de Recursos de la Cámara recibió el apoyo de una mayoría de los congresistas demócratas miembros de la comisión. Ninguna de esas enmiendas. En el caso de la enmienda para exigir una supermayoría a favor de la estadidad para acatar los resultados plebiscitarios, la misma fue derrotada a viva voz por la mayoría demócrata. En el caso de la enmienda para establecer el inglés como el idioma oficial de Puerto Rico, en caso de prevalecer la estadidad, la mayoría demócrata tampoco votó a favor de la misma y tomó la determinación unánimemente, habiendo votado 23 de los 23 demócratas del comité en contra. Voto unánime demócrata en contra de la píldora venenosa del English Only. En adición, en el Pleno de la Cámara de Representantes, 160 de los 234 demócratas votaron en contra de la enmienda presentada y aprobada exitosamente en el Pleno de la Cámara de Representantes el día de la votación final por la congresista Virginia Foxx para incluir al llamado ELA, la condición política que actualmente padecemos, en el segundo plebiscito. 160 de 234 demócratas en contra de la píldora venenosa del llamado ELA. El récord demuestra que una mayoría creciente de los miembros demócratas de la Comisión de Recursos y del Pleno en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apoya propuestas de participación democrática como la que hoy está bajo la consideración de este Senado y apoya este tipo de proceso de participación democrática sin píldoras venenosas ni adornos innecesarios como lo son el English Only o la supermayoría. Ese récord de un creciente apego congresional demócrata a procesos de participación democrática como mecanismo para resolver nuestro centenario problema de estatus es compatible con y se rige por el contenido del informe que emitiera la Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico el pasado 16 de marzo,
por el contenido del informe de la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes en torno al HR 2499, el 22 de julio del 2009, y por un informe reciente del Congressional Research Service, el equivalente a lo que en Puerto Rico es la Oficina de Servicios Legislativos. A grandes rasgos, esos documentos nos recuerdan lo siguiente. Primero, Puerto Rico ha sido, desde 1898, siguió siendo después de 1952 y seguirá siendo hasta que se resuelva nuestro problema de estatus, un territorio estadounidense sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Somos lo que nuestra Constitución Nacional llama un territorio. Segundo, las alternativas para colocarnos fuera de dicha cláusula territorial son las muy bien conocidas alternativas de la nacionalidad o nationhood y la estadidad. Tercero, que dentro de la alternativa de la nacionalidad o nationhood se encuentran dos variantes que el Congreso, en el ejercicio de sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial, ha concedido en el pasado: la independencia plena, tal como la concedida al territorio de las Filipinas en 1946, al igual que la alternativa de la libre asociación, concedida a la República de Palau y a la República de las Islas Marshall a finales del pasado siglo. Cuarto, que la alternativa de la libre asociación es una variante de la nacionalidad o nationhood, ya que no solo conlleva una transferencia plena y total de soberanía, sino que el tratado entablado entre dos naciones soberanas puede ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes, sin el consentimiento de la otra, según el Congressional Research Service, que en su parte pertinente dice: free association, this option would establish Puerto Rico as a sovereign nation, separate from, but legally bound for a terminable basis to the United States. As a general practice, free association will be preceded by recognition that Puerto Rico is a self-governing sovereign nation, not part of the United States, because compacts of free association are legal documents between sovereign nations. Free association could be accompanied by a transition period in which the United States would continue to administer certain services and provide assistance to the island for a period of time specified in the compact. Free association could be annulled at any time by either nation. Negotiations over free association would likely decide issues of trade, defense, currency, and economic aid. No voy a traducir este párrafo. Si alguno de los compañeros senadores o senadoras quiere hacerlo, pues bienvenido. Y decía que puede ser rescindido unilateralmente y que corresponde entonces a ustedes, amigos senadores, junto a los miembros de la Cámara de Representantes y al gobernador Fortuño, determinar el detalle de las fechas en que se pautarán las diversas etapas del propuesto proceso de consulta democrática. Y respectivo de las fechas que se acuerden, estaré participando, como lo he hecho siempre, en el proceso de educar a nuestros electores previo a esas votaciones. Sin embargo, sugiero que no es necesario incluir en las definiciones de estatus vocablos que no forman parte del léxico constitucional de nuestra nación. Hay terminologías que podemos mantener fuera de la medida, pero dentro del debate ideológico en la calle de las arroz y habichuelas, en que dirimimos públicamente nuestras diferencias políticas. Me refiero a la muy comunicativa palabra colonia. Cuando se aboga por algo, una cosa es la terminología que forma parte de un alegato escrito ante un tribunal supremo y otra cosa son los sinónimos de esa terminología pueblerina que usa el abogado en su planteamiento a los miembros de un jurado. El éxito de este proceso va a depender de credibilidad y contundencia del resultado. La credibilidad se obtiene mediante la comunicación correcta del mensaje y la contundencia se obtiene mediante la unificación de fuerzas que logren respaldar el mensaje del pueblo de Puerto Rico con el mayor respaldo electoral posible y la mayor tasa de participación alcanzable. Esa comunicación correcta queda abonada
por el uso del vocablo que el Congreso conoce, que nace de la terminología usada en el artículo 4, sección 3, cláusula 2, conocida como la cláusula territorial, no como la cláusula colonial. La contundencia se obtiene obteniendo la mayor participación y el porciento más alto posible para las fórmulas ganadoras en ambas votaciones. Termino, señor presidente y miembro de esta comisión especial, llamando la atención a que este proceso debe ser diseñado para lograr la mayor participación ciudadana y con una expresión clara y contundente al gobierno federal. Habrá mercaderes del inmovilismo que no quieran que esta votación se dé. Dirán que el Congreso no estará pendiente de los resultados. En esta ponencia les he ilustrado que sobre el 80% de los congresistas demócratas sí estarán pendientes de los resultados. Dirán que ya el presidente ha dicho que la mitad más uno no es suficiente para cambiar el estatus. A lo que respondo que no será ello suficiente en una votación final, como no lo fue en ninguno de los 37 territorios convertidos en estado, pero sí es suficiente para activar el proceso bilateral de negociación entre el Congreso y Puerto Rico, para empezar a explorar qué medidas transitorias incluiría la opción preferida por el pueblo antes de someterse a un voto ratificatorio donde ciertamente la mayoría sería sustancialmente mayor, como lo fue en los demás territorios convertidos en estados. Dirán que su opción será en unión permanente, pero a la misma vez soberana. Solo la estadidad ofrece unión permanente. Y si no, rememoren la guerra que iniciaron en el fuerte Sumter, aquellos que quisieron una vez, en 1861, tratar de separarse, y creo que no tengo que decir cómo concluyó esa guerra. Ninguna opción intermedia es otra cosa que temporera. Agradezco la oportunidad que me ha dado el compañero Rivera Schatz para comparecer junto al compañero Roberto Prats en representación de nuestras respectivas facciones dentro del Partido Demócrata, y estaré disponible para las preguntas. No sin antes, me tomo el privilegio personal de uso local, se no me tiene que dar oportunidad para mayores notas al cárcel. Pero las tiene si las quiere. Lo sé. Un asiduo oyente de estas vistas, que nos debe estar escuchando en este momento, y correligionario demócrata de la mayoría de los que estamos aquí en la tarde de hoy, el congresista José E. Serrano, ha propuesto que los puertorriqueños no residentes puedan votar en estos procesos. Un tema que, de no ser posible incluirse, debe por lo menos explicarse en el informe de la comisión en deferencia a nuestros hermanos en el continente, aquellos que nacieron donde usted nació y aquellos que quizás en el extranjero de verdad nacieron donde yo nací, y en deferencia también a nuestro amigo común, el congresista José Serrano. Con eso, pues, estamos disponibles junto al compañero para las preguntas. Al senador Prats y al pasado presidente McClintock. La compañera Arce Ferrer, por favor. Gracias nuevamente, señor presidente. Al inicio del primer turno mío de preguntas, expresé cierto grado de insatisfacción de la forma y manera en que el informe de Casa Blanca establece de facto el inmovilismo cuando hace una expresión sobre el 51%. Coincido totalmente con la ponencia del secretario de Estado, y dicen que por ahí que en todos los procesos se introducen píldoras, y yo entiendo que lamentablemente en ese informe se introdujo esa píldora maliciosa, viciando así el proceso quizás genuino de una persona que ha sufrido lo que es el discrimen, lo que es moverse hacia el reclamo de unos derechos, y que entonces se vicia con esa mera oración que aparece en el informe. Pero por otro lado dije que se reconocen otras formas. Aquí, escuchando la ponencia del presidente de mi partido demócrata, Roberto Prats, el mismo informe sugiere unos mecanismos, pero no niega que pueden haber otras alternativas, como es este proyecto,
Así que también hay que ser claros que a pesar de que quizás es como cuando dicen que uno está enfermo, le dicen tienes que tomarte un medicamento, ¿verdad? Y le dan diferentes, si vas a un médico, pues te dice no, tómatela 2 veces al día, el otro dice no, tómatela 3 veces al día. Así que me gustaría, esa sería precisamente esa primera pregunta. Es correcto que el informe retrata una serie de alternativas de posibles diseños de procesos plebiscitarios. El informe comienza haciendo un análisis del HR 2499 y dice en la página 26 una crítica velada a ese tipo de diseño y dice lo siguiente: removing the Commonwealth option would raise real questions about the voters' legitimacy. Y lo que esto implica es que si usted tiene un resultado en un plebiscito local, que los que no prevalecieron van a tener razones de peso de poder decirle al Congreso y la Casa Blanca, lo que hicieron allá en Puerto Rico no fue justo, no fue neutral, estaba diseñado para obtener un resultado predeterminado. Lo que va a ocurrir es perpetuar esta inacción que hemos visto de parte de muchos presidentes de los Estados Unidos, como muy bien usted ha dicho, de muchos congresos que han dicho muchas cosas y después no hacen. La realidad es que cuando más cerca nosotros hemos estado de una solución al problema del estatus, y tomando como base lo que muy bien dijo Fernando Martín, aquí hay una relación donde hay dos partes, está Puerto Rico y Estados Unidos, y esto no lo va a resolver un presidente a nombre de los puertorriqueños, y los puertorriqueños tienen que tomar unas acciones, pero tienen que tomarlas sabiendo que hay otra parte en esa ecuación. Y señalo el proceso que se llevó a finales de los 80. Ahí se radicaron 2 proyectos legislativos, el HR 4765 y el S712. El S712 era un proyecto autoejecutable, como recomienda este informe si es que se llegase a un impasse, y el HR 4765 no era autoejecutable, pero llegó a votarse en el floor de la Cámara y aprobado por el floor. Y se trancó el proceso en el Senado. En el Senado. Sí. En el Senado, en el S712. Sí. Pero llegamos bien cerca a tener un proceso, y a diferencia de este, en aquel proceso fue Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló y Rubén Berrío conjuntamente haciendo un planteamiento de que no podemos seguir yendo a Washington con estas tribus donde los populares piratean a los PNP y los PNP piratean a los populares. Este informe, lo bueno que tiene es que señala una ruta diciendo, yo prefiero que lo hagan de esta manera, y si lo hacen así, la Casa Blanca la van a tener de aliado. Una cosa que yo creo que es importante en este proceso. Y es por eso que en la medida en que el diseño de este mecanismo esté libre de excusas para ningún partido, va a tener más fuerza en el planteamiento que hay que hacerle a la otra parte de esta relación política, que es los Estados Unidos. Por eso es que el proyecto, el informe dice tener una preferencia marginal sobre el mecanismo que yo le mencioné, donde tenga una primera consulta que diga, ¿quiere ser parte de los Estados Unidos, sí o no? Si contesta que sí, una segunda ronda entre el ELA y la independencia, el ELA y la estadidad. Eso rompería estas controversias que hay sobre qué constituye una mayoría, si vamos a estar rayando en los 40 y pico de % alto, y lo limita a como lo que le llaman ellos un runoff election, donde tienes una segunda elección donde van los que más votos sacaron. Así que me parece que con este informe ya a la Casa Blanca se le van a acabar las excusas de Northall, porque ya lo han puesto por escrito y están amarrados su palabra a que se honre lo que aquí se ha dicho, cosa que no había ocurrido en Casa Blancas anteriores, que lo habían limitado. El pasado informe de Bush eran unas 12 páginas, liviano, estrictamente de estatus. Y pasados presidentes no habían hecho los compromisos que hizo Barack Obama con Puerto Rico. Así que yo creo que desde la perspectiva de acercarnos a una solución, debemos tomar como buena este informe. Sí, yo quisiera añadir lo siguiente.
Si aceptamos la propuesta que hizo el gobernador Hernández Colón en el día de hoy, de que nos reunamos los puertorriqueños y vayamos allá para que una legislación autoejecutable, el Congreso nos diga cuáles son los detalles de cada fórmula que el Congreso está dispuesto a acatar. La primera píldora venenosa es el de reclamar que sea autoejecutable. Como dijo el compañero Prats, ya lo tratamos a finales de la década del 80 y no se consiguió. Y creo que hoy las condiciones entre algunos miembros del Congreso son menos amenas, y no me estoy refiriendo a los demócratas, son menos amenas a atender una legislación autoejecutable. Segundo, estaríamos negándonos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, la enorme ventaja que tuvieron los 37 territorios. Primero ellos decidieron solicitar la estadidad. Luego de que fueron allá con un mandato unificado a favor de la estadidad, es que entonces los negociadores del territorio se sentaron a pulsear con el Congreso para lograr los mayores beneficios para ese territorio de convertirse en Estado. Y luego de que le sacaron los mayores beneficios posibles al Congreso, entonces acuden con esa legislación ya autoejecutable, porque ya hay un mandato de pueblo a favor de una fórmula, una legislación autoejecutable del Congreso con los detalles de la estadidad, a que el pueblo ratifique si quiere o no la estadidad. Y por eso es que en esa votación el porciento aumenta, porque aquí los estadistas decimos que debemos poder conseguir un periodo de transición para la incorporación de las contribuciones sobre ingresos individuales y corporativas federales al convertirnos en Estado. Pero eso es lo que estaremos pidiendo. Pero ya una vez eso se negocia y se consigue, cuando regresa al pueblo eso, el que era estadista en ley Away, pero le preocupaba lo de las contribuciones y no votó por la estadidad la primera vuelta, en la segunda vuelta vota por la estadidad. Los que nos meten el cuco de que nos van a obligar, inconstitucionalmente por cierto, a que el inglés sea el único idioma oficial, a esas personas, una vez ven la legislación final que no incluye el mandato de English Only, dicen, pues ya yo tengo eso clarificado, no voté por estadía en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta voy a votar por eso. Así que no debemos negarnos la oportunidad que han tenido los 37 estados, como Alaska, que en esa negociación consiguió la asignación de 103 millones de cuerdas de terrenos federales traspasados al nuevo gobierno estatal de Alaska. Les aseguro que eso no lo vamos a conseguir en la estadidad en Puerto Rico, porque no hay 103 millones de cuerdas en Puerto Rico, pero en Alaska sí las habían. O sea, cuando podamos pulsear con mandato, el que vaya a pulsear, que vaya con un mandato de pueblo, vamos a conseguir mayores beneficios que sin ello. Segundo, el proceso que ustedes están considerando no remueve la opción de la condición actual. El informe Casablanca no quiere que se remueva. Aquí no se remueve. En la primera votación está la condición actual, sin entrar en mayores definiciones, para que los favorecedores de la condición actual, con tales o cuales beneficios, puedan sentirse cómodos votando por esa primera opción. Esa es la opción actual. Si la opción actual pierde, entonces en la segunda vuelta solamente se presentan las opciones descolonizadoras que el propio informe de Casablanca define como las opciones, que son la estadidad, la independencia plena y la libre asociación. O sea que vemos compatibilidad en ese informe. Debemos también recordar que ese informe es el producto de unas posiciones adoptadas por la administración Obama, pero luego de un cabildeo intenso por parte de figuras públicas en Puerto Rico. Y el que tenga duda, que vaya a la página web de la Casa Blanca y allí está el registro que le va a decir cuántas veces Kenneth McClintock entró a Casa Blanca, de qué hora a qué hora estuvo, cuántas veces estuvo Roberto Prats o Héctor Ferrer o no sé si Alejandro García Padilla todavía en esa época. Fueron a almorzar acá. Después, after the fact. Pues yo no almorcé en Casa Blanca, tengo que decirlo, tuve que dedicar mi tiempo a cabildear.
Y ahí está. Y ustedes pueden entrar a la página web de Casablanca y le dice quiénes fueron, cuánto tiempo estuvieron, con quién se reunieron, todo está ahí. Y antes del informe hubo un sinnúmero de visitas. Así que ellos trataron de manejar la situación. Se les pidió que fuera la primera administración presidencial de las últimas 4 que no declarara que Puerto Rico es un territorio. Pero no empecé ello, no había más remedio que declarar a Puerto Rico territorio, porque ningún abogado allá va a poner su firma a un documento que diga que Puerto Rico dejó de ser territorio, que Puerto Rico dejó de estar bajo los poderes plenarios esté bajo la cláusula territorial. O sea, no lo hicieron, por más cabildeo que recibieron. Finalmente, la primera votación de agosto que propone este proyecto es una votación que nadie en Washington quiere que se dé. Nadie. Los Estados Unidos ha representado ante las Naciones Unidas desde 1953, cuando los Estados Unidos controlaba la Asamblea General de la ONU. Ha representado que lo que somos los puertorriqueños hoy es producto del consentimiento dado por los puertorriqueños. Yo no recuerdo un proceso para aquella época en que los estadistas que nos precedieron a nosotros encontraran la estadidad en la papeleta. No recuerdo un proceso donde los independentistas que precedieron a Fernando Martín vieran la independencia de las papeletas, pero hay quienes alegan que se dio un consentimiento en aquella época. Si en agosto la alternativa de cambio prevalece mayoritariamente sobre la alternativa de la condición actual, el pueblo de Puerto Rico le habrá retirado cualquier consentimiento previo que haya dado, y Puerto Rico dejará de ser gobernado por su propio consentimiento. Eso crea una crisis. Ahora, la alternativa de votar si queremos seguir con los Estados Unidos sí o no, eso no crea ninguna crisis. Ajá, quieren seguir con Estados Unidos, ya ustedes están con Estados Unidos. Eso no crea crisis. Pero retirar el consentimiento del pueblo de Puerto Rico a ser gobernado como estamos siendo gobernados, eso crea una crisis constitucional de marca mayor, y por eso nos van a tratar de influenciar para que esa primera votación sea más acorde con lo que Washington, y aquí trato de emular un poquito a Juan Manuel García Pasaracua, quiere que diga la papeleta y no lo que debe decir para crear la crisis. Gracias por la contestación. Gracias, señor presidente. Señor senador. Gracias, presidente. De entrada quiero hacer una aseveración, no es una pregunta, porque creo que todos hemos coincidido en algún otro momento del día en cuanto al voto de los que no viven en Puerto Rico, y nuestro proyecto incluye el voto de los puertorriqueños con ánimo de regresar que no viven en Puerto Rico. ¿Cómo está? Le pregunto al señor presidente del Partido Demócrata, ¿cómo está redactada la medida que tenemos bajo estudio, respecto a la Cámara? El que gana la segunda ronda puede tener menos votos que el que perdió la primera. Así es. Así es. Así es. Como está redactado, el que pierde la primera ronda la pierde con 49% de los votos, que digamos que se traduce en, para utilizar un número imaginario de votos, en 999.999 votos. Y el que gana la segunda, ese la pierde con 1 millón de votos, y el que gana la segunda la gana con 500.000 votos. Como está redactado, eso puede suceder. Ese escenario es muy posible bajo este diseño. Bajo el diseño actual. Y en cualquier universo paralelo imaginable, eso es un absurdo. Eso es lo que deberíamos evitar, para que cuando baje un resultado de esa manera, no podamos ir a Washington a decir, allí hubo un truco, allí hubo un diseño con un resultado predeterminado en mente, y la única manera que se podía generar ese resultado era con un diseño extraño de un plebiscito. Yo diría que si la alternativa, aquí estamos hablando de la crisis,
Yo creo que Puerto Rico vive muchas crisis en este momento. Vive una crisis económica, vive una crisis de seguridad pública, una crisis de salud. Yo no creo que necesitamos otra crisis más sobre las que ya tenemos. Pero si de verdad quieren crear una situación difícil, legislen el voto para los puertorriqueños en Estados Unidos. Hay 4.2 millones de ellos allá, 3.7 acá. Por primera vez hemos perdido 2.2% de población según el censo del 2010. Y que participe la mayor cantidad de gente posible. Contrario a lo que dice el informe de la Casa Blanca dice que eso no es viable. Pero al igual que José Serrano, el congresista Serrano de Nueva York ha dicho, yo quiero votar sobre ese plebiscito, pues ahí tienen una alternativa, que participe la mayor cantidad de puertorriqueños posible. Pero lo que debería evitar este Senado es articular un proyecto que tenga un diseño que tenga o esté sujeto a cuestionamientos cuando el resultado llegue a Washington, porque si el proceso genera un resultado que sirve en Puerto Rico para las elecciones, pero no sirve en Washington para absolutamente nada, pues hemos perdido el tiempo. Y yo, como presidente del Partido Demócrata, como puertorriqueño, a mí me gustaría ponerle un punto final a esto. Y me gustaría poner a reposar esta controversia y que de cuatrenio a cuatrenio podamos estar aquí debatiendo otros temas, criminalidad, energía, salud, creación de empleo. Es un problema serio, pero si seguimos dándole excusas al gobierno de Estados Unidos a que no actúe porque los diseños de los procesos en Puerto Rico no nos llevan a eso, pues seguimos perpetuando nuestra incapacidad de resolver este asunto. Y le pregunto al señor National Committeeman del Partido Demócrata si en una administración popular se convoca un plebiscito y la definición de estadidad que se utiliza es: si usted vota aquí, vota por la estadidad, que es la sumisión absoluta. ¿La qué? La sumisión absoluta del pueblo a los poderes congresionales. Sería injusto. Yo creo que sería injusto. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? No sería la definición más adecuada de lo que somos, pero si con todo y con eso ganara la estadidad, pues demostraría que hay un apego significativo a la estadidad, como se ha demostrado en una serie de encuestas internas. Pero sin duda sería injusto con los que creen que ese es el camino que debe seguir Puerto Rico. Eso fue lo que nos ocurrió en el 67. En el 67... ¿Y cuál fue el resultado? Digo, porque yo no había nacido. Yo sí tenía 10 años. ¿Y cuál fue el resultado del plebiscito? El resultado fue que en la estadidad tuvo un avance significativo de 33 o 34% que había tenido en las elecciones del 64 y de 12% que había tenido en el 1952 a 39%. ¿Estadidad estaba en el plebiscito, en la elección del 64? No quiero entrar ahí, pero anyway. El asunto es que... El partido estadista republicano sí estaba. El asunto es que... La condición actual, que fue definida bastante floreadamente en esa papeleta plebiscitaria, tuvo una merma de alrededor del 70%, pero ganó, alrededor del 60%. Ganó, y fue injusto con la estadidad. Lo que ustedes afirman es que definirlos incorrectamente es injusto. Y el hecho de que alguien esté en el poder no debería hacer eso al otro. No, lo que estoy diciendo es que... ¿Pero está usted de acuerdo conmigo? Irrespectivamente de la definición, los estadistas se tiraron a la calle. Personas que eran estadistas dentro del Partido Popular se movieron, gente como Don Ángel Viera Martínez, se movieron al movimiento estadista y votaron por la estadidad y no por la condición que favorecía el partido en el cual yo había militado hasta entonces. Yo, independientemente de su respuesta, yo creo que es injusto que yo como popular venga y utilice lo que es un argumento de campaña, en realidad, para menospreciar el pensamiento del otro, porque yo creo que es indigno. Independientemente de que puedo reconocer que esa otra persona, que para empezar es una persona, no piensa que es indigno y que tiene la misma validez su opinión que la mía. Al licenciado Roberto Prats, ¿qué pasa si hoy día un proyecto se baja en el Senado de los Estados Unidos y un senador se opone? Se aprueba.
Y si un senador decide hacer lo que ellos le llaman filibusterismo, Bueno, pasó el día de ayer. ¿qué sucede? Por favor, ilústrenos. El senador tiene derecho a utilizar el tiempo indefinido en el hemiciclo del Senado y bloquear la aprobación de legislación, cosa que hacen los partidos de minoría cuando quieren ejercer una influencia en un proceso legislativo. Hacen una amenaza de filibuster, que solamente lo puede detener una cosa que se llama el cloture, que es una moción en la que votan 60 senadores, paralizando un filibuster. Si no hay esos 60 votos, ese senador puede pararse y estar hablando por 17, 24 horas. Creo que el récord lo tiene el senador Byrd de West Virginia, o Strom Thurmond, que estuvo unas 18 horas ocupando los micrófonos del Senado de Estados Unidos. Ocurrió el día de ayer con la nominación, con la confirmación de la embajadora Mari Carmen Aponte. Mari Carmen Aponte. ¿Qué ha dicho el senador Bob Menéndez de este proceso? Que es filibuster friendly. Que este proceso es filibuster friendly. Correcto. Y le pregunto, ilustra esta comisión, por favor, si el Senado de los Estados Unidos tendría algo que decir para admitir a Puerto Rico como Estado. Claro que tendría. El proceso conllevaría lo que le llaman un Statehood Enabling Act, como ha ocurrido en los demás estados, donde se plasmen ahí las transiciones que quiera imponer el Congreso. Transiciones algunas que ha mencionado el secretario de Estado en cuanto a la aplicación de la cláusula de uniformidad de la Constitución, adquisición de terreno, fondos federales, todo eso tendría que estar ahí. Issues de inglés, como lo hicieron con Nuevo México, lo hicieron con Oklahoma, lo hicieron con Luisiana y lo hicieron con Arizona, que establecieron requerimientos de que se adoptara el inglés como idioma de gobierno como condición de ser admitido. Todas esas transiciones están incluidas en ese Statehood Enabling Act que tiene que ser aprobado por Cámara, por Senado y firmado por el presidente. O sea que, al día de hoy, un solo senador puede detener un proceso, a menos con las excepciones que usted ha mencionado, que hoy no se dan. Y que ya hay un senador que ha dicho que este proceso que se está planteando en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico llama al filibusterismo, o filibuster friendly, como Sí. usted lo ha dicho. Lo mejor sería si aquí pueden ir representantes de todos los partidos a ver ese senador y decirle lo que van a hacer en Puerto Rico tiene consentimiento de todos nosotros. Es un proceso justo, lo avalamos y que gane el mejor y que se cuenten los votos como se hacen en las democracias. Cuando eso ocurra, va a ser filibuster proof. Cualquier proceso congresional o senatorial que resulte de un proceso plebiscitario en Puerto Rico. Porque obviamente si el pueblo de Puerto Rico hace una expresión libre, voluntaria, democrática, sea el resultado que sea, yo quiero que el Congreso lo honre y le dé honor al ejercicio democrático en Puerto Rico. Y yo no quisiera ningún legislador o senador haciendo filibuster en el Senado de Puerto Rico luego que los votos se cuenten en Puerto Rico, después de un proceso serio y neutral como debe ser. Las últimas 2 veces que esto se ha adelantado bastante y que no ha muerto en el Congreso, si mis estudios son correctos, yo quisiera que ustedes dos me compartieran si tienen información distinta, fue en el nuevo pacto, que faltaba la firma del presidente Ford, y en el proyecto del senador Johnston de Luisiana. Son las 2 veces que más hemos avanzado desde el 52 para acá. Yo diría que cualitativamente el proyecto del senador Bennett Johnston y el Ron DeLugo en la Cámara, exacto. Fue donde más lejos llegamos en lograr amarrar el Congreso
a honrar un sistema o un procedimiento que los puertorriqueños puedan expresarse libremente. En el 4765 se aprobaron 3 definiciones. 3 que no las objetó el PNP, no las objetó el Partido Popular y están ahí en el récord congresional. No sé Sí, si quiere- en el caso del HR, 11.200 y 11.201, que fue la propuesta de nuevo pacto en 1975 y 76, que de hecho fue la primera vez que yo testifiqué ante el Congreso a los 18 años de edad. Ese proyecto, que yo recuerde, no fue aprobado ni en la Cámara ni en el Senado. O sea que no llegó al escritorio del presidente, así que fue otra propuesta natimuerta. En cuanto a la moción de cierre de debate, el closure vote, actualmente requiere 60 votos. Normalmente cuando se obtiene, la minoría obtiene llegar a los 40 votos, o evita que la mayoría tenga los 60 votos en issue altamente partidista. Yo entiendo que las votaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en cuanto al estatus demuestran que esto no es un issue altamente partidista, porque en el caso, por ejemplo, del proyecto Pierluisi, que es el más reciente, pues obtuvo, además de la supermayoría demócrata que votó a favor del proyecto, tuvo también 39 votos republicanos, o sea que, qué sé yo, un 25% republicano. Sí, pero en la Cámara, no en el Senado, y esto es en el Senado. Ciertamente, y En nuevamente... el Senado no se llevó a votación. Pero aquí es donde ha habido votaciones y hemos visto que la tendencia ha sido que una cantidad minoritaria pero significativa de republicanos vota a favor de esta iniciativa y una cantidad supermayoritaria de demócratas vota a favor de la iniciativa. Por lo que yo consideraría que si algo como un closure vote fuera ahora, bajo la situación actual, que hay 54 personas de la bancada demócrata, incluyendo un independiente, y 46 republicanos, yo estoy seguro que, asumiendo que por lo menos 50 demócratas votaran a favor de esto, y no tendría la menor duda de que ocurriría, aparecerían entre esos 46 republicanos por lo menos una cuarta parte, que, honrando la plataforma del Partido Republicano y la conducta de republicanos en el otro lado de la rotonda del Capitolio Federal, votarían a favor de la moción de cierre de debate, para que entonces el proyecto pudiera progresar y ser llevado a votación final, y no tendría la menor duda que en la votación final la misma supermayoría de 60 que votaría para llevarlo al hemiciclo votaría a favor del proyecto. Así que sería más difícil que en la Cámara. Todo es más difícil en el Senado federal que en la Cámara federal, pero yo no tengo la menor duda que por las características bipartitas del tema del estatus político de Puerto Rico, eventualmente se aprobaría. Y el senador Bob Menéndez, amigo mío también, no tan amigo en algunas cosas como es con ustedes, tendría que tomar No sé a qué se refiere. tendría que tomar una determinación si quisiera asumir la postura de un congresista, Luis Gutiérrez, y una congresista, Nidia Velázquez, en la Cámara, que terminaron siendo los únicos 2 hispanos que le votaron en contra al proyecto Pierluisi, o Sí, pero, si... señor National Committee Man, señor secretario de Estado, Como National Committee Man. señor National Committee Man, Pero no me diga don porque me envejece. yo quiero puntuar... Que conté para el récord que entró en los detalles de la fecha fue usted. Sí. Gracias, señor presidente. El proyecto HR 2499 se llevó a votación y obtuvo todos esos votos que usted indica, pero fue enmendado. Y tenía Pero no por los demócratas. sí, pero tenía la enmienda, sí, pero también votaron a favor de la enmienda, los demócratas. No, perdóneme. Sí, entonces, como dije en mi No, ponencia... me refiero que votaron a favor del proyecto enmendado. O sea, le Bueno, votaron sí, a favor del proyecto naturalmente. enmendado. Y O sea que cuando decimos y que Pedro sacó... Pierluisi votó a favor del proyecto Por enmendado. eso, o sea que cuando decimos que se votó por tantos números de personas, el proyecto como quedó al final. No, Seguro. ok. Entonces, por último, Pero a diferencia en Puerto Rico, que a veces la minoría se agarra de un elemento de un proyecto para votarle en contra, a pesar de que en términos netos el proyecto es bueno para Puerto Rico, allá se dan las batallas para evitar que las enmiendas nocivas se aprueben,
pero una vez se aprueban, pues se mira el proyecto en su totalidad y si es más positivo que negativo, le votan a favor. Y eso fue lo que ocurrió en el proyecto Pierluisi. Y aquí sucede con frecuencia también. Yo creo que más del 90% de las votaciones se votan por unanimidad. Aquí un porciento altísimo se vota unánime. Se lo está diciendo alguien que estuvo aquí 16 años. Por último, yo tengo que coincidir con el señor presidente del Partido Demócrata en que la única manera de nosotros atender un asunto de país es como país. Los asuntos de estatus son un asunto de país. Y yo digo, y si no se quiere utilizar el vocablo país, pues de los asuntos de Puerto Rico es como puertorriqueño. Y yo tengo que respetar y no puedo ofender. Y yo sé de los discursos de tribuna. Eso es en la tribuna. Pero aquí yo no puedo utilizar un argumento contra el Estado Libre Asociado y decir, mira, bueno, está bien, le cambio el nombrecito, pero para que no se ofendan. Pero esto es un asunto de respeto. Y uno no puede ser inclusivo con la muela. Cuando uno va a ser inclusivo es porque entiende que es lo correcto. Yo no plantearía un proyecto ofensivo para mis compatriotas estadistas porque respeto que piensen distinto. Y la legitimidad, y no solo la legitimidad, sino la dignidad de las fórmulas de estatus no surge de las definiciones, surge de las urnas. La legitimidad de la presidencia que ostenta el señor presidente surge del voto y de su escaño también. Los mismos votos han electo al Estado Libre Asociado. Los mismos votos que los eligieron a ustedes dos senadores. Los mismos, exactamente los mismos. Y la legitimidad de su escaño como senadores es la misma. Yo no puedo estar a favor del voto de los puertorriqueños cuando me conviene porque me eligen y en contra cuando no me eligen. O sea que yo creo, como ha presentado el señor Prats, que esto es una oportunidad perfecta para que vayamos juntos, estadistas defendiendo la estadidad, estadolibristas defendiendo el Estado Libre Asociado, independentistas defendiendo la independencia, sin ofendernos, respetándonos. Y yo creo que así podremos atender el asunto del estatus con seriedad.